Bienvenidos a Descifrando el Tiempo, el lugar donde exploramos las vidas y legados de las figuras más emblemáticas de la historia. Hoy, nos adentramos en el mundo del antiguo Egipto para conocer a Ramsés II, el faraón conocido como Ramsés el Grande. Conocido por su impresionante legado arquitectónico y sus conquistas militares, Ramsés II es uno de los faraones más célebres de la historia egipcia. Te invitamos a explorar el pasado con nosotros, entendiendo cómo los eventos históricos se conectan en un gran rompecabezas temporal. En esta ocasión, para descubrir la vida y el impacto de este gran gobernante. Recuerda que una característica de este canal es que al final del video podrás ver ejemplos de cómo ha influenciado este personaje de la historia antigua en la cultura popular. Dicha influencia puede estar reflejada en películas, documentales, series, libros o videojuegos. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo. Primeros años y ascenso. Nacido como Usermatra Setepenra Ramsés Meriamón en el año 1303 a.C. como el hijo del faraón Seti I y de su gran esposa real, Tuya. Tuvo dos hermanas y un hermano mayor llamado Nepchasetnebet, quien falleció antes de alcanzar la edad adulta, por lo que pasó a ser automáticamente el heredero de su padre. Su educación estuvo marcada por su formación en los asuntos políticos y militares, ya que su padre tenía grandes expectativas para él, llegando incluso a acompañar a su progenitor en campañas militares como Nubia, Canaán y Libia, donde adquirió experiencia en combate y liderazgo, experiencias por las que pronto destacaría en el futuro, junto con los enfrentamientos contra los hititas, a los cuales se enfrentó al inicio junto a su padre para recuperar los territorios perdidos en tiempos de Akenatón, y a los 14 años fue nombrado corregente por su padre, durando entre 3 y 7 años, aunque la duración es cuestionable debido a la falta de fuentes fiables. En el año 1279 a.C., durante su estancia en Kush, Ramsés recibió la noticia de que su padre, Seti I, había fallecido y hubo de volver a Egipto con urgencia, donde junto a su madre Tuya, celebró los ritos fúnebres de su padre y fue coronado faraón de Egipto como Ramsés II. Su reinado había comenzado. Si te está gustando este video y quieres más contenido como este, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Patrón de las artes. Durante sus 66 años de reinado, Ramsés se implicó mucho en la labor de mecenas de las artes como una manera de ensalzar su imagen y por extensión la de Egipto. Arquitectura monumental. Bajo su mandato, la arquitectura alcanzó su máximo esplendor, con templos colosales, estatuas gigantes y relieves que narraban su victoria y ensalzaban su dignidad y divinidad, destacando obras como el templo de Abu Simbel, que fue excavado en la roca de Nubia y su entrada estaba coronada por 4 colosos que representan la efigie del faraón, y el interior estaba decorado con escenas de la batalla de Kadesh y su relación con los dioses, considerado como el representante de ellos en la tierra. Otra obra suya es el Ramesseum, que sería su templo funerario, con una estatua del propio faraón y relieves de sus campañas militares, sumándose a su amplia colección arquitectónica el templo de Luxor y el complejo de Karnak, los cuales amplió y embelleció con obeliscos y estatuas. Durante su mandato se amplió también el Osiraion, dedicado al dios de los muertos, y se edificó Pi-Ramsés sobre las ruinas de la ciudad Isásami, que se convertiría en la capital durante su reinado y posterior al mismo. Superó así en labor constructora a Menofis III. Escultura y estatuaria. La escultura alcanzó una relevancia sin precedentes, puesto que el faraón encargó varias estatuas y relieves de sí mismo y de su familia. En el segundo templo de Abu Simbel deificó a su esposa Nefertari, representándola como Hathor, quien era su favorita y cuya estatua contaba con el mismo tamaño que la del rey, algo inusual en el arte egipcio, destacando las ya mencionadas estatuas de Abu Simbel, de unos 20 metros de altura. La estatua de Ramsés II en Memphis, de unos 10 metros de altura, y obeliscos como los de Luxor, que contenían inscripciones detalladas de su reinado. Relieves y pinturas murales. El arte narrativo se enfocó en gran parte en la glorificación de sus logros, con sus relieves glorificando su mayor logro, la batalla de Kadesh, representada en los templos de Karnak, Abu Simbel y Ramesseum, luchando contra los hititas sin un ápice de temor alguno, montada en su carruaje de guerra y portando un arco. Escenas religiosas en las que aparece adorando a los dioses, siendo bendecido por Amon-Ra o participando en ceremonias sagradas, pero también en escenas más cotidianas y festividades como la Hebsed, una fiesta sagrada en la que el faraón demostraba que era capaz de gobernar y renovaba la confianza del pueblo egipcio. Campañas militares y política. Ramsés no solamente fue un implicado mecenas de las artes, sino también un feroz guerrero que era capaz de blandir la espada si fuese necesario, expandiendo el dominio egipcio a otras partes del mundo, y también un astuto político que era capaz de ser diplomático, aunque implacable. Campañas militares.
Una de sus primeras campañas militares fue el haber repelido a los piratas Sardana, quienes pertenecieron a los llamados pueblos del mar que destruyeron a los micénicos, de acuerdo a algunas fuentes, con algunos pasando a formar parte de sus filas militares, y también realizó numerosas expediciones a Asia Menor para repeler la hasta amenaza hitita, que consideraban a Ramsés II como débil e inexperto, invadiendo la tierra de Retenu hasta que el ejército egipcio fue obligado a reaccionar, embarcándose también para pacificar Canaán antes de lanzarse a la conquista de Siria, siendo esto un preludio de lo que vendría a suceder en Kadesh. En el año 1274 a.C., en la ciudad de Kadesh es donde se vería el poderío de Ramsés. Marchando con un ejército de 4 divisiones, se dispuso a conquistar Kadesh, que era una ciudad situada en un punto estratégico en la actual Siria. Pero fue engañado por espías hititas quienes le habían hecho creer que su enemigo estaba lejos de la zona y no escuchando a su visir ni a sus generales, con las tropas egipcias huyendo de los hititas, y Ramsés se vio forzado a luchar solo, con Amón siendo su único guía. La batalla acabó en tablas, por no decir derrota, pese a que Ramsés la presentó como una victoria en el poema de Pentaur. Tras años de conflicto, firmó la paz con el rey hitita Muwatalli II en el año 1259 a.C., siendo una de las primeras instancias de tratados de paz en la historia humana, estableciendo alianza mutua, un pacto de no agresión y nuevas fronteras en Siria, con Ramsés incluso contrayendo matrimonio con una princesa hitita. Aunque tras la muerte de Muwatalli II, aprovechando la contienda interna entre Mursili y su tío, se reanudaron las hostilidades y estacionó guarniciones de su ejército en zonas hititas, hostilidades que no cesarían con el Tratado de Kadesh, que fue firmado bajo el mandato de Hattusili III. También realizó numerosas expediciones militares en Canaán para pacificar rebeliones y amenazas contra Egipto, protagonizando represiones en Gaza, Ascalón y Megido, estableciendo fortificaciones para garantizar el dominio egipcio, haciendo gala de su astucia propagandística para ensalzar su dominio en las zonas. Ramsés II protagonizó campañas en Nubia para asegurar los ricos recursos con los que Nubia contaba, bajo control egipcio y contra las tribus libias que hostigaban las fronteras de sus dominios. Política. Ramsés se destacó también por su astucia política, presentándose como un faraón divino, enviado de Amón-Ra. Se encargó también de hacer reformas en el ejército, colocando a varios de sus hijos, como Amenhotep, al cargo de puestos importantes, un precedente que fue asentado previamente por su padre Seti I, y creó cuerpos de soldados compuestos por extranjeros, nubios, libios y sardanas. Aseguró también la estabilidad del reino mediante una burocracia centralizada y el apoyo de la casta sacerdotal egipcia, en especial al sumo sacerdote de Amón. No dudó en usar al arte como herramienta política para ensalzar su imagen, construyendo templos como Abu Simbel y numerosas estatuas de sí mismo. En el ámbito de la diplomacia, fortaleció las relaciones con Anatolia mediante los tratados con los hititas y aseguró el comercio con oro, grano y cobre, sellando a menudo estas alianzas con matrimonios con princesas extranjeras. Vida personal. Sin lugar a dudas, el aspecto más notorio de Ramsés fue su vida personal, de la que hizo gala e incluso ensalzó, puesto que contaba con numerosas concubinas, esposas y cientos de hijos, labrando una fama de lascivo, licencioso y mujeriego. Pero sin lugar a dudas su favorita era Nefertari, quien ocupó un lugar muy destacado en la vida del faraón, tanto como reina, puesto que fue gracias a las cartas que mandaba a Hattusili III y a su esposa Puduepa, que Ramsés consiguió negociar el Tratado de Kadesh y fue representada con numerosa frecuencia en esculturas y relieves, como su estatua en Abu Simbel, y su tumba era una de las más hermosas. Por supuesto, eso no impidió que tomase más amantes, como la princesa hitita con la que se casó por razones de estado. Otra de sus esposas era Isetnofret, quien sería la madre de su sucesor, Merneptah. También entre sus hijos destacaban Meritamón y Bintanat, que también se convertirían en sus esposas, siguiendo la costumbre de incesto, algo habitual en el antiguo Egipto, al creer que eran enviados de los dioses y que la sangre real solo podía mezclarse con sangre real. Otros hijos eran Merneptah, Yaemuaset y Amenhotep, quien originalmente estaba llamado a suceder a su padre como gobernante de Egipto, pero al fallecer antes que su progenitor no pudo hacerse realidad. Gran parte de su familia fue representada en relieves y estatuas en templos como el Ramesseum. Muerte. Para su 90º año de vida, Ramsés II, antaño un formidable guerrero y astuto político, probó tampoco no ser inmune a los vaivenes del tiempo, ya que sufría de artritis, caries, arteriosclerosis y fracturas severas, exhalando su último aliento de vida en 1213 a.C., en su palacio de Pi Ramsés, en la misma ciudad que él mismo hizo erigir.
Como era costumbre en la tradición egipcia, su cuerpo fue embalsamado en lino, con sus órganos colocados en vasijas canópicas y depositado en un sarcófago, para poder asegurar el paso a la Duat, donde sería juzgado por Osiris y ver si era digno de entrar en el Aru, siendo enterrado en una tumba que recibiría la denominación de Kb7 en el Valle de los Reyes, Tebas. Siglos después, su tumba fue saqueada por ladrones de tumbas, lo que obligó al traslado de su momia, primero siendo llevada a la tumba de Amenofis II y luego a un escondite de Deir el-Bahari con otras momias. En 1881, arqueólogos descubrieron la momia de Ramsés en Deir el-Bahari, con su cuerpo estando bien conservado, fallecido a una avanzada edad y cabello visible de color rojo. Fue trasladada de nuevo en 1976 para tratarla contra los hongos en París y hoy en día se encuentra en el Museo de la Civilización Egipcia en El Cairo, Egipto. Legado. En su gobierno de 66 años, Ramsés II dejó un prolífico legado que dejaría marca en la posteridad. Expansión y consolidación de Egipto. Fue un líder que defendió implacablemente las fronteras egipcias, defendiéndose de aguerridos enemigos como los hititas, nubios y libios, asegurando la prosperidad egipcia durante todo el Imperio Nuevo. Construcción y arquitectura monumental. Durante su estadía en el trono egipcio, Egipto experimentó una labor monumental sin precedentes, mandando hacer numerosas estatuas, edificios y relieves, a menudo coronadas por efigies de él mismo y sus familiares, para ensalzar la gloria egipcia, deseos que nos permitieron dar a conocer sus obras, quizás las más grandes testigos de su reinado. Desarrollo cultural y religioso. Ramsés II impulsó la religión y las artes mediante la propaganda visual, asociación con Amon-Ra y la casta sacerdotal y fomento de la escritura y la educación, causando un gran esplendor, consolidando su identidad y tradiciones. Influencias en la cultura popular. Aparece en el contenido descargable del videojuego Assassin's Creed Origins, la maldición de los faraones, como uno de los jefes finales. Aparece en la película animada de DreamWorks, El Príncipe de Egipto, donde es el antagonista principal. Aparece en la película de 2014, Éxodo, Dioses y Reyes, donde es interpretado por Joel Edgerton. Reflexión y conclusión. Ramsés II, también conocido como Ozymandias o Ramsés el Grande, fue un faraón excepcional tanto por las obras que acometieron bajo su mando como la duración de su reinado, abarcando su liderazgo facetas como la escultura, arquitectura, la guerra y la diplomacia, representando para Egipto un período dorado. Por lo tanto, dejando entrever que al final Ramsés consiguió el sueño de ser recordado eternamente como uno de los faraones más reconocidos. Pero pese a estos éxitos y obras, Ramsés ante todo seguía siendo un humano, a veces preso del orgullo y la ambición, que enfrentó numerosos desafíos y tragedias, como el fallecimiento de algunos de sus hijos, pero supo sobreponerse a ellas y seguir peleando por Egipto. ¿Qué opinas sobre este tema? Me encantaría saber tu punto de vista, así que deja tu comentario aquí abajo. Gracias por ver este video, dedicarnos tu tiempo y acompañarnos en esta exploración del antiguo Egipto. Si deseáis saber más sobre figuras históricas icónicas, háznoslo saber. No olvidéis suscribiros, activar la campanita para no perderos nada y darle like. A ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Hasta la próxima en Descifrando el Tiempo.